Bien, aquí estamos de regreso en esta entrevista tan especial, tan importante para nuestro canal Teleprogreso, porque hace mucho tiempo hemos estado detrás de este gran personaje. Hoy finalmente lo hemos capturado, nada más ni nada menos que nuestro gran líder, nuestro gran amigo y el personaje más reconocido a nivel nacional por su honestidad, por su don de gente y por ser un hombre emprendedor. Don Jorge Bueso Arias. Licenciado, muchas gracias por esa gran oportunidad que nos da para entrevistarlo. Una entrevista un poco fuera de lo normal, porque aquí no vamos a hablar únicamente de cifras, de bancos, de números, sino vamos a hablar un poco más de la personalidad de don Jorge Bueso Arias. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, con dolores de viejo, y ya sabe, ya uno ya no es como ustedes, los que están mucho más jóvenes que yo. Yo le agradezco mucho los conceptos que tiene usted de mi persona, ojalá que realmente los merezca. Y yo pues me he considerado amigo tuyo, Juan, desde hace mucho tiempo, y te admiro por tus esfuerzos y tu lucha y todo, y también por tus principios y creer en que hay buenas cosas en este mundo y que hay que promoverlas y apoyarlas. Yo te admiro por tus esfuerzos y el éxito que has tenido, y yo sé que pues has tenido algunas cosas en la familia que dolorosas, como la pérdida de la esposa, pero yo te admiro y te felicito y te agradezco esta entrevista. No, al contrario, igual admiración. Yo quiero quiero iniciar esta entrevista diciendo algo que lo he dicho quizás en un par de oportunidades anteriormente, pero hoy quiero hacerlo en forma pública. Una vez, don Jorge, alguien me preguntó, un periodista me preguntó en Tegucigalpa, que a quién me gustaría imitar o tener de ejemplo como persona o como personaje. Normalmente ese tipo de preguntas, pues la respuesta es que quiero ser como el Papa Juan Pablo II, como la Madre Teresa de Calcuta. Yo no vacilé, y lo digo así de entrada, en hacer o dar una respuesta contundente y precisa. Quiero imitar el ejemplo de don Jorge Bueso Arias. Y con eso le digo de entrada el aprecio que le guardamos nosotros, mi familia, mis hijas. Hay momentos en la vida de uno que son muy difíciles. Hemos atravesado por situaciones muy difíciles, usted lo sabe. Y al final de esta entrevista voy a mencionar algo que lo vengo guardando desde hace más de 10 años en mi corazón, y algo que tengo que mencionarlo como una muestra del aprecio y el cariño que nosotros le guardamos a usted, don Jorge. Entrando a la entrevista, hablando un poco de don Jorge Bueso Arias, yo no quisiera hacer una entrevista de banquero, no quiero hablar mucho de cifras, no vamos a hablar bastante de la situación económica y política del país, vamos a hablar de don Jorge Bueso Arias. Usted nace en el seno de una familia copaneca, muchos hermanos. ¿En qué año nace usted, don Jorge? Yo nací en 1919, el 14 de septiembre. Yo digo que siempre cumpleaños en víspera de feriado. De la fiesta patria. De la fiesta patria. Y éramos 6 hermanos, solo estamos vivos ya. Mi hermana Almaluz, que vive en La Ceiba, y un servidor, ¿verdad? Que a mi edad, pues yo sé que pronto voy a tener que salir de este mundo. Dios le va a dar mucha vida. Tiene 94 años 94 prácticamente. años, y entre un mes, 2 meses más o menos estoy cumpliendo. 95. 95. Lo más interesante es que don Jorge, lúcido, todavía coge el teléfono, llama por la mañana a las emisoras, interviene, participa, y sobre todo refleja lo que es la honestidad de un empresario. Eso es algo bien importante. Inicio de don Jorge en Banco de Occidente. ¿Cómo surge Banco de Occidente? ¿Cuándo nace Banco de Occidente? ¿Y cómo se involucra la familia Bueso Arias en ese proyecto? Bueno, mire, yo me gradué en la Universidad de Louisiana State como licenciado en Administración de Negocios en 1941. En junio de 1941 viajé de regreso al país. Por cierto que
el Japón pues, tomó Pearl Harbor en diciembre de ese año. Y en plena Segunda Guerra Mundial. Y si hubiera estado ya en diciembre, posiblemente me hubieran llamado a la fila, porque en aquel entonces los estudiantes teníamos estatus de residentes y posiblemente hubiera tenido yo que ir a participar. Pero cuando me mandaron diciendo que me presentara, ya estaba aquí en Honduras, yo escribí diciendo que era ciudadano americano o hondureño y que ya estaba en mi país. Cuando yo me gradué en 41, don Manuel Zelaya, que era gerente del labor hondureño, tenía un hijo de él estudiando en el Liceo State, Roberto. Estaba 2 o 3 años abajo de nosotros. Y él nos invitó a mi hermano Héctor y a mí, que nos grabábamos, y a otros estudiantes hondureños que estaban en LSU, a una cena. Y en la cena me dijo, hablando, me sentó a la par de él y me dijo, Jorge, ¿no le gustaría a usted trabajar con nosotros? Le dije, bueno, Manolo, ya, depende. ¿En el ahorro hondureño? Sí. En el Banco del Ahorro Bueno, hondureño. Yo vine y empecé trabajando con la familia cuando me gradué, varios trabajos. Fui a hacer un inventario de madera Guayacán, al Valle Comayagua, una propiedad nuestra. Y ahí visité Tegucigalpa por primera vez. Fui a ver a don Manol y a algunos parientes allá. Regresé a Santa Rosa y estaba trabajando con Casa Hueso cuando recibí un telegrama de don Manolo que me ofrecía cargo de cajero en el ahorro hondureño. ¿En Tegucigalpa? En Tegucigalpa. Le dije a mi padre, mira papá, yo aquí todo se me hace muy fácil, soy hijo de don Melo y todo se me hace fácil, déjame ir a probar suerte a otro lado, ya donde no me conocen. Entonces me dice, bueno hijo, está bien. Así fui al ahorro hondureño, empecé a trabajar creo que el 15 de mayo del 42. Y naturalmente yo era el único graduado de la universidad entonces y yo ganaba 200 lempiras, me habían depositado en el Hotel Honduras de Doña Lupe de Membreño, una dama muy distinguida, y pagaba 110 lempiras por hospedaje, casa, comida y lavado de ropa. Cuando el desayuno valía un lempira, creo que... Bueno, la cosa es que mi familia era conocida y me invitaban a cumpleaños y yo tenía que llevar un regalo, así, a la recepción, y con los 90 lempiras que me quedaban, ya se puede imaginar. Entonces empecé también a vender pólizas de seguro para mejorar mi ingreso, porque mi orgullo era no pedirle nada a la familia. De ahí fui, en las tardes siempre iba donde los compañeros de trabajo, que si les podía ayudar en algo, que se fueran ellos a las 5 de la tarde, así que terminaba de arquear la caja. Y así fue aprendiendo en todo en contabilidad, en seguros, en evaluación, etc. Y en 1944, a raíz de aquellas protestas contra el gobierno del general Carías, en la cual yo participé en esas manifestaciones, pues los hijos de don Manuel también participaron, ¿no? Desde entonces usted era ya liberal prácticamente. Así, liberal, y estaba contra el gobierno dictatorial del general Carías. Me habían educado en la libertad 44. Y entonces los hijos de don Manuel Zelaya tuvieron que salir emigrados a Nicaragua. Exiliados prácticamente. Exiliados, y yo no quise irme esperando que no me pasara alguna cosa muy negativa, porque sí había participado activamente. Y a raíz de que la salida de los hijos, don Manolo tuvo una especie de problema psicológico y pidió permiso en el ahorro hondureño para ausentarse por 6 meses. Y mi sorpresa fue que a mí me llamaron y me dijeron, mire, y era un cipote que no había cumplido los 25 años, 24 años, me dijeron,
Manolo, la junta directiva del doctor Smith, Manolo recomienda que usted se haga cargo de la gerencia. Digo, bueno, no, dice que usted se ha enterado de todo, etcétera. La cosa es que producto de la confianza que ya tenían con usted a raíz del trabajo del trabajo que estaba haciendo. Como le digo, no podía fiestear mucho porque tenía que quedarme hasta las 5 o 7 de la noche trabajando ahí. Total que daba risa cuando preguntaban por el gerente y salía yo, decía, no, yo quiero ver al gerente. Entonces tenía que explicarle, bueno, mire, yo estoy a cargo de esto. De tal manera, pues, que ahí les daba risa a don Jorge, perdona que lo interrumpa, porque lo miraba muy cipote, muy cipote, chavalo, sí, como dicen. Sí. Y la gente no se impresionaba de ver que un jovencito está al frente de una institución bancaria. Como esa. Y afortunadamente, pues, los compañeros de trabajo, como a todos les había ayudado, yo y a su vez había aprendido de ellos, todo, pues, aceptaron más o menos que yo estuviera ahí al frente de eso. De tal manera que yo llegué a ser subgerente general y en 1950 pues yo contraje matrimonio con mi esposa, doña Mercedes Callejas Bonilla, que era hija de don Venancio Callejas, un líder nacionalista que había muerto en el exilio en Costa Rica, y nieta de don Policarpo Bonilla, líder liberal. Pero bien, nos casamos por amor y en eso... ¿La conoció en Tegucigalpa? En Tegucigalpa, estando sí. en la función del... La conocí, yo era compañero de cacería porque los fines de semana salía de cacería con el doctor Durón, el doctor Gilbert, el doctor Larios. Henry Gilbert. Henry Gilbert, sí. El doctor Durón, cuando menciona... El Che Durón. Y el doctor Manuel Arias, que de Córdoba, que era una distinguidísima persona, que estaba casada con la tía de la que es mi señora, doña Emma Bonilla, de Arias. Y él fumaba mucho, me acuerdo. Y me acuerdo que en una cacería donde yo llevaba una nevera donde llevaba los alimentos, me dijo, déjeme, Jorge, un hueso, me decía, déjeme llevar esto. Le dije, ¿para qué, doctor? No, déjeme llevar. Y después comprendí que él sentía algo en los pulmones. Y porque como a los 3 meses le decretaron cáncer en el pulmón. Él fue a Nueva York, que ya murió, pero cuando estaba ahí en el hospital, en la policlínica, en tratamiento, yo fui a verlo y ahí estaba la que es mi señora. Mercedes, doña Mercedes. Mercedes, entonces... Mercedes Callejas Bonilla. Callejas Bonilla. ¿Cuántos años de matrimonio con ella? Bueno, en 50, hoy son... prácticamente son 64 años. Ya es, de un matrimonio feliz y leal. Bueno, sí, siempre ha habido sus... De vez en cuando me regaña y aunque yo digo que ella es la que manda... Una dama muy distinguida, yo le guardo mucho cariño a ella. Yo sé que en estos momentos ella no está muy bien de salud, pero es una persona muy querida en el ámbito nacional y no digamos en el caso de Santa Rosa de Copán, pues los copanecos la miran como una copaneca más, como una ciudadana de Santa Rosa de Copán. Bueno, pues ahí entonces, ahí la conocí, nos casamos en febrero del... La pregunta es, ¿quién cayó en la trampa de quién? ¿Usted en la trampa de ella o ella? Yo le digo que yo fui el que caí. Dice que no, bueno. La cosa es que en ese momento, en 1950, mis padres quisieron ir a Europa a visitar a una hermana de mi madre que vivía en Burdeos, Judith Arias de Cunón, y me pidieron... En Francia. Y me pidieron que yo fuera a Santa Rosa a hacerme cargo de los negocios de la familia mientras ellos estaban en Europa. Y lo hice y en aquel entonces pues solo podía irse a Santa Rosa. Entonces existía la Casa Hueso. La Casa Hueso, sí. Ya se regresó de Tegucigalpa a la capital ya casado. Ya casado. A hacerse cargo de los negocios de la familia, en este caso la Casa Hueso. Y bueno, mi señora estábamos recién casados, recién encantados porque en Santa Rosa solo no había más comunicación que los aviones y ella pues, aunque le tocó pasar momentos
muy difíciles ahí en Santa Rosa, pero aceptó. Y ahí en Santa Rosa me di cuenta yo, por ejemplo, que habían cafetaleros que producían 1000 quintales de café, que en aquel entonces valían 50.000 empiras, no podían conseguir crédito ni de 5.000 empiras. Ganaderos con 300, 400 cabezas, que no podían conseguir crédito ni de 2.000, ni 3.000, ni 5.000 empiras. Comerciantes así. Entonces se acababa de fundar en Honduras el Banco Central. Y yo había participado algo en las pláticas por la fundación y me había ilustrado bastante más sobre la banca. Además, acuérdese, cuando yo estaba en el ahorro hondureño, como no podía salir, me dedicaba mucho a estudiar. Y tenía el ingeniero Zelaya me había dado autorización de enriquecer la biblioteca del ahorro como yo quisiera, así que había estudiado bastante. Entonces... había un background ahí, o sea, ya había además de la experiencia ya... Del estudio en el SU, en Estados Unidos. Y esos 8 o 9 años que yo estaba en el... La práctica regresa usted a Copán y ahí donde usted... Veo eso y entonces cuando regreso mis padres le digo, mira papá, yo creo que aquí se necesita un banco, yo creo que debemos fundar un banco. Bueno hijo, si tú quieres, dices, está bien. Cuando yo regresé al ahorro hondureño, ya Roberto, el que había sido compañero mío en el estudio, había regresado y él ya estaba trabajando ahí. Roberto Zelaya. Roberto Zelaya, sí. Entonces yo le dije a don Manolo, mira, don Manolo, tengo esta idea y de fundar un banco. Y don Manolo me dijo, Jorge, yo creo que es una buena idea. Cualquier parte del capital que no suscriban allá en Copán, nosotros lo suscribimos el ahorro hondureño. Bueno, Manolo, está bien. O sea, en vez de molestarse porque usted estaba fundando, más bien al contrario lo apoyó. Lo apoyó, sí. Me apoyó, era una persona, yo aprendí mucho de él, me acuerdo que él me dijo, mire Jorge, yo sé que usted está ganando muy poco aquí, pero yo le voy a enseñar, le voy a dar a conocer las familias de Tegucigalpa, porque hay muy buenas familias y también hay familias de sinvergüenza. Y me acuerdo una vez que estábamos en la ventana platicando y pasó al otro lado de la acera un diputado, en aquel entonces todos eran diputados carillistas, y le dijo, adiós Manolo, se quitó el sombrero. Y don Manolo le dijo, adiós, no me acuerdo el nombre. Y me dijo, ¿ya vio ese diputado? Sí, don Manolo. Bueno, vio lo que dijo, ayer salió en el periódico. Sí, ¿qué dijo? Que él jamás se vende. Sí, sí. Y es cierto, Jorge, me dice, lo venden como manada, venden a los diputados, ¿no? Me acuerdo de esa anécdota. Bueno, entonces yo regresé a Santa Rosa con la idea, empezamos a colocar las acciones, me acuerdo que mi hermano Héctor me ayudó a unas 2 o 3 visitas, y uno de los que visitamos siempre nos decían, vamos a ver, espérense aquí, porque es una cosa nueva. Y le dije a Héctor, mira, yo siento como que andamos vendiendo boletos de una rifa de un chompipe, le digo, no comprendo. Bueno, total la gente no comprendía. No comprendía, que solo habían dos bancos. Para ellos en aquel entonces fundar un banco en Santa Rosa de Copán era algo, como quien dice, inalcanzable. Una aventura, sí. Una aventura. Y efectivamente lo era. Entonces el ahorro tomó 23%, mi familia tomó como el 30 o 40%, y los demás son familias como la familia Medina, de Moncho Medina, el doctor Medina, Salvador Canaguate. De Tony Medina. De Tony Medina, sí, y del doctor Medina, Andrés Medina, y así que varios tomaron. Capital mayormente entonces Copaneco. Copaneco, sí. El nombre Banco de Occidente, ¿cómo surge? Me salió a mí Banco de Occidente. Usted fue el de la idea de ponerle el nombre de Banco de Occidente. Y de Tegucigalpa suscribió, por ejemplo, René Senfe, que era muy amigo mío, suscribió, no creo que 2.000, era un capital de 100.000 empiras. Aquí en la costa norte, don Roberto Esquel, que era muy amigo de la familia, suscribió 2.000 o 4.000 empiras. Total que así empezamos, y
el 1 de septiembre de 51, en honor al cumpleaños de mi padre, empezó la operación del banco. 1 de septiembre de 1951 arranca formalmente, oficialmente, Sí, el Banco de Occidente, uno de los bancos más viejos, diría yo, de mayor trayectoria a nivel nacional. Cuando se fundó solo estaba el Banco de Honduras y el Banco Atlántida, el ahorro hondureño, que era una compañía de seguros y caja de ahorros, pero no era banco. No era banco, era caja. Sí. Don Jorge, de todos sus hermanos, ¿quién era el mayor de ustedes? Héctor. Héctor era el mayor. Sí. ¿Usted le seguía a Héctor o...? Yo le seguía, en medio había nacido una hermanita que murió, pero murió muy... Entonces prácticamente los varones, usted es el segundo, mejor dicho, de la familia. Bien, vamos a ir a una pausa comercial, vamos a atender a nuestros anunciantes. Al regresar continuaremos hablando con nuestro invitado especial, este invitado de lujo, don Jorge Bueso Arias, un reconocido banquero y político en nuestro país. Ya regresamos.